Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre de Moraes acabou de cair numa armadilha que ele mesmo armou. O presidente da Argentina, Javier Milei, pediu autorização para visitar Jair Bolsonaro e Moraes ficou encurralado. Se negar, expõe ao mundo inteiro que está impedindo um presidente estrangeiro de visitar um preso político, destruindo de vez sua imagem internacional. Se autorizar, mostra que suas próprias regras não valem nada e que dobram conforme o tamanho de quem está na frente. Mas Milei não parou por aí. Foi à convenção de Flávio Bolsonaro e entregou um discurso devastador que transformou o evento num sucesso estrondoso, chamou os socialistas de ladrões na cara dura e deixou Lula completamente desmoralizado diante do mundo. Você vai assistir agora. Essa decisão de Moraes é deste sábado, viu? E esse encontro deveria acontecer no próximo sábado. O encontro entre Javier Milei, presidente da Argentina, e uma comissão, inclusive o ministro de Relações Exteriores da Argentina. Mas esse pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro foi negado pelo ministro. Na decisão deste sábado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, enfatizou que o ex-presidente, então, segue cumprindo essas medidas cautelares restritivas. As visitas gerais do ex-presidente estão suspensas pelo prazo de 30 dias. A gente teve uma decisão de ontem do ministro restringindo aí essas visitas e apenas visitas da equipe médica e de advogados está permitida. O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade política eleitoral até o fim das eleições deste ano de 2026. Moraes manteve essa suspensão por 90 dias de visita de Flávio Bolsonaro ao pai, filho do ex-presidente, consta como advogado de Bolsonaro, mas foi impedido de fazer essas visitas depois de divulgar uma carta intitulada como Carta aos Brasileiros. A gente vai ver agora um trecho dessa decisão de Moraes. O ministro afirma que o texto da Carta aos Brasileiros claramente comprova que Jair Messias Bolsonaro pretendia comunicar-se com seus apoiadores políticos por intermédio das redes sociais de seu filho. Em um outro trecho, o ministro afirma que a situação do sentenciado Jair Messias Bolsonaro, em que passe a gravidade de seus crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, é incomparavelmente mais benéfica que as situações das 705.872 pessoas recolhidas no sistema prisional. Em primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Partido Liberal y en especial a Flavio Bolsonaro por invitarme a participar de este evento tan importante de cara a los comicios de Brasil. Es un gran placer para mí estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad. Y eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo. Por eso es importante que tengamos muy claros los términos de esta batalla y lo que está en juego, porque lo que decidan en el corto plazo las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas. No deben elegir solo por ustedes mismos, sino por las generaciones venideras, por una historia cuyo veredicto, tarde o temprano, llegará y no perdona. ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Quiero compartir con ustedes algunas palabras que, si Dios lo permite, ayudarán a inclinar la balanza en favor del bien, animándolos a perseguir con ímpetu ese cambio que están buscando. La arenga de la libertad la dejamos para el final. Así la hacemos con todo. Tengo algunas cosas que me gustaría
transmitirles. Desde que asumí la presidencia de la República Argentina, vengo insistiendo con una idea particular. Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Y porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan. Por eso, parte de nuestra misión como gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina y todavía peores. Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales, y donde sea que hayamos tenido la oportunidad. Y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Un sistema enemistado con los principios básicos del derecho natural y de las naciones más elementales de la economía. De hecho, estaba peleado con la realidad misma y eso nos estaba conduciendo a una crisis terminal, sin duda la peor que hayamos visto jamás. Los argentinos se habían dejado encantar por los cantos de sirena del socialismo del siglo XXI. Les habían hecho creer, a fuerza de propaganda, que el déficit fiscal no importaba o que incluso era beneficioso, que las infinitas regulaciones existen para protegernos, que el Estado podría reemplazar el espíritu emprendedor de todo un país, que la riqueza podía repartirse antes de ser creada. Todas esas falsas promesas terminaron en la misma forma, con más pobreza, más déficit fiscal, más inflación y un sinfín de leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas. ¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Alô? Ei. Atenção, pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. Alô? Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Así, para financiar un fisco insaciable se comieron primero los ahorros privados y como eso no les alcanzó, luego se comieron la estabilidad monetaria financiando el déficit fiscal con emisión. Hablo de un gobierno que emitió el equivalente a 13 puntos del PBI en un año para intentar ganar una elección y se jactaba en redes sociales de emitir dinero, mientras que tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda. Digo, estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por solo el hecho de ser opositores. Y para justificar estos avances sobre la propiedad privada, destruyeron las nociones morales básicas y la educación que las sostenía. Y anticipando fuertes críticas de nuestros aliados históricos occidentales por ir en este camino autodestructivo, rompieron la posición argentina y nos alinearon con dictaduras y terroristas de diversas partes del mundo. Así nos dejaron pobres y solos en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina, solo para evitar resignar sus posiciones de privilegio. Las familias y las empresas no podían planificar su futuro. Los jóvenes estaban convencidos que el único proyecto de vida era emigrar o resignarse a la pobreza. La inflación había moldeado la psicología de nuestros conciudadanos,
obligándolos a vivir en horizontes temporales cada vez más estrechos, resignando el largo plazo por la subsistencia del día a día. Efectivamente, estaban empujando a los argentinos hacia niveles crecientes de barbarie e incertidumbre. Esa es la calamidad de la herencia que nos dejaron, hacerle creer a toda una generación que el futuro estaba entre otra parte a que directamente no existía. Y el motivo detrás de todo esto es sencillo. No se trata de decisiones personales, sino de los incentivos que surgen cuando se intenta ir contra las verdades autoevidentes de la naturaleza humana en nombre del poder. Porque cuando se está enemistados con los principios básicos de la humanidad, uno se pelea con la realidad misma y tiene que inventar cada día parches nuevos para que la realidad no se lo lleve puesto. Por eso, el camino al socialismo es siempre y en todo lugar el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas para cualquier nación, y así usan todas las herramientas coercitivas del Estado para ello. Creo que están al tanto de ese tipo de cosas acá. De una manera muy similar al mito griego del lecho de Procusto, la izquierda pretende la conformidad extrema a un sistema antihumano, que existe como regla una igualdad extrema e ilusoria. Es decir, una situación donde el individuo debe romperse para encajar, como los huéspedes de este pasadero griego que eran estirados o mutilados según la necesidad de su anfitrión. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. El socialismo del siglo XXI ha hecho fuertes raíces en este país, siendo el infame Foro de San Pablo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente. La línea política y teórica es la misma, solo que en cada país operan con las restricciones propias de sus territorios, sus líderes y sus oposiciones, es decir, diferentes manifestaciones particulares de un fenómeno universal y atemporal. Una corrupción que existe desde que el hombre es hombre, desde que Caín mató a su hermano Abel. Son la envidia y el resentimiento como filosofía, enmascaradas bajo la bandera y la igualdad y la solidaridad. Y esto no lleva a otra cosa que al robo como sistema político. Lleva al robo como sistema político. Por eso no les sorprenda que siempre van a ver a los socialistas del lado de los ladrones, porque los socialistas son ladrones. Y como dije antes, esta visión del mundo no puede tolerar tener frente a sí a quienes están ordenando a sus naciones de acuerdo a las ideas de la libertad y sirven como espejo invertido de sus mentiras. En otras palabras, nosotros les estamos demostrando todos los días que su sistema no solo es ineficiente, sino que es profundamente injusto. Por eso
Cada día que pasa su desesperación va en aumento. No pueden permitir que sus comunidades experimenten una vida próspera, libertad, y ya no necesitan la limosna de lo político, ni que haya alguien al lado suyo que disfrute de las mieles de la libertad humana. Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Porque los contraejemplos son poderosos y el cambio que está viviendo la Argentina se siente a nivel regional. Así como en el resto del mundo, también hay otras naciones que están despertando. Poco a poco el velo se está corriendo. Sin embargo, esta ideología se aferra aún a Brasil de la mano de uno de sus principales promotores y más longevos exponentes. Y por este motivo, frente al aislamiento y la amenaza, han profundizado su modelo populista. Nosotros fuimos testigos de lo que ha sido capaz el socialismo cuando ha estado acorralado. Sabemos de lo que estamos hablando. Cuando sus privilegios están en juego, no hay nada que estén dispuestos a dejar de hacer. Y el futuro de todos los brasileros sufrirá por ello. Por ende, no se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones. Su estrategia es la misma en todas partes: destruir las cuentas públicas para ganar elecciones, prometiendo soluciones tan fáciles e inmediatas como artificiales. Una estrategia que nosotros conocemos de primera mano y hemos dado el llamar Plan Platita. El plan es sencillo: más gasto financiado con más deuda, más impuestos o, lo que es peor, más emisión monetaria e más inflación. Resulta agora consequências para adelante. E aqui é que o problema começa, porque o Moraes hoje, pelas regras atuais que ele próprio inventou, porque são regras totalmente diferentes do Lula, que recebia todo mundo, recebia um desfile de presidentes, recebia Chico Buarque, recebia Monja Cohen, todo mundo podia visitar o Lula, mas para o Bolsonaro a regra é diferente. A regra inventada pelo Moraes é de que somente a família, advogados e médicos podem visitar o Bolsonaro. Portanto, o Milei está fora desse rol de pessoas a quem é facultada a visita e então passará ou deverá passar pelas mãos do Moraes a autorização ou a não autorização para que o Javier Milei possa visitar o Bolsonaro. E aqui que a porca torce o rabo, como a gente sempre disse. Por quê? Olha a armadilha que o Milei, como eu mencionei, deve ou pode ter preparado para o Moraes, talvez até mesmo sem querer. Se foi por querer, é genial, mas se foi sem querer, ainda assim é muito interessante, porque se o Moraes mantém a regra que ele tem hoje, atualmente, tá? Que é uma regra, repito, diferente de tudo o que a lei manda e de tudo o que foi feito com ex-presidentes até hoje, mas enfim, se ele mantém essa regra e impede que o Milei visite o Bolsonaro, imagina a repercussão internacional que isso vai ter. Como é que ele vai justificar um negócio desse? Ele vai dizer que o Milei é um perigo? Que o Milei em contato com o Bolsonaro podem estar tramando algo? Como é que ele vai se manifestar a esse respeito? Como é que ele pode dizer que será um perigo um presidente da Argentina visitar o Bolsonaro? Então, ficará muito complicado internamente, juridicamente, para o Moraes justificar isso e muito complicado a imagem dele internacional, que não é, a gente sabe, das melhores, piorará ainda mais se a decisão dele, Moraes, mantiver-se do jeito que está hoje, que é só permitindo que família, advogado e médico visitem o Bolsonaro. Se o Moraes, por outro lado, afrouxar a sua regra, ele mostra que a sua regra é frouxa, que a depender do tamanho da autoridade, que a depender da importância da pessoa, a regra dele, a caneta dele não vale nada. A caneta dele é frouxa. E aí o Moraes fica mal
pessoal é com ele mesmo, é com o seu entorno, é com a sua autoridade que a gente sabe que ele sempre faz questão de buscar manter. O Milei já afirmou várias vezes que o Jair Bolsonaro é um perseguido político, então ficará ainda pior e ele alimentará ainda mais essa narrativa se ele impedir que o Milei visite o Bolsonaro. Mas, se ele permitir, ele abre um precedente de frouxidão e de recuo que até agora o Moraes não abriu.